Queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia y porque hasta aquí nos has acompañado. Pedimos en esta hora la unción de tu Santo Espíritu. Vamos a abrir tu palabra, Padre, y queremos que este mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros lo podamos entender, lo podamos retener y también practicar en nuestras vidas y sobre todo compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Nos encomendamos en tus manos de amor, pidiendo tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana lleva por título El tiempo de nuestra visitación. Y el versículo o el pasaje clave que vamos a analizar se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 41 al 44. Y vamos a leerlo nuevamente para entender cuál es el mensaje que Dios ha preparado hoy para nosotros. Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, y estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, ustedes ven aquí que habla de que la razón principal por la cual Jerusalén iba a ser sitiada y no iba a quedar piedra sobre piedra es porque su pueblo escogido no conoció el tiempo de su visitación. ¿Qué significa esta palabra de visitación? Bueno, si nosotros vamos al hebreo en el Antiguo Testamento, para visitación existe la palabra pakad o pekad, que significa una visita para examinar o una visita para intervenir o llamar a cuenta con el propósito de mostrar cuidado o corrección. No se trata de una visita casual, sino una acción intencional de parte de Dios. Dios visita con un propósito. Y aquí vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Génesis capítulo 21, versículo 1. Aquí dice el Señor: visitó Yahvé a Sara como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. En este texto, la visitación fue para bendición y cumplimiento de una promesa que Dios había hecho. La segunda parte del Éxodo 3, versículo 16, vamos a leer la segunda parte, sobre todo, en la que vamos a enfatizar, dice: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Es decir, acuérdense que el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto y Dios lo visitó. Y entonces dice: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Esta es una visita para liberación. En Isaías 10:3 dice lo siguiente. Isaías capítulo 10, versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Y a quién os acogeréis para que se os ayude cuando vengan de lejos el asolamiento?
¿Y de dónde dejaréis vuestra gloria? Esta es una visita de juicio. Le estoy dando distintos momentos en que Dios visita a su pueblo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. La palabra para griega, porque la otra era una palabra hebrea, pakat era una palabra hebrea, pero ahora vamos para la palabra en griego para visitación en el Nuevo Testamento, es episcopé. ¿Qué significa? Inspección, supervisión, intervención con autoridad. Y Lucas 19:44, que ya leímos, dice lo siguiente: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a leer ahora un versículo más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, pero en la segunda parte del versículo, que dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que en ambos casos que hemos leído ahorita del Nuevo Testamento, implica un momento de decisión, un momento decisivo. Así que como nosotros hemos visto en estos ejemplos de los versículos anteriores, en la Biblia, una visitación de parte de Dios es una intervención especial de Dios, es un tiempo de gracia que el Señor está otorgando. Una visitación es un momento decisivo que requiere una respuesta humana. También se puede entender como que una visitación es un tiempo especial en el cual Dios se acerca al ser humano con autoridad y gracia para examinarlo, para llamarlo al arrepentimiento, a fin de ofrecerle una oportunidad de salvación. Pero el Señor demanda siempre una verdadera y genuina decisión de parte del hombre. El Señor nos dice hoy en Isaías 55:6, a cada uno de nosotros se nos está diciendo el Señor, buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Es muy importante que recordemos que Dios, nuestro creador, nos otorgó, es decir, otorgó al hombre con el libre albedrío. Eso significa, eso quiere decir que todo hombre y toda mujer, todo ser humano, se le concede la oportunidad, o es decir, la libertad de escoger su destino eterno. Cualquier religión, y esto téngalo en cuenta, cualquier religión en el mundo, que hay varias, o cualquier denominación cristiana que obligue al ser humano a creer en sus doctrinas, la doctrina de esa religión, y se le quite la libertad de elección, ese sistema de creencia no proviene de Dios. Proviene de las tinieblas, proviene del enemigo. El enemigo sí obliga a la gente, pero Dios no. Dios nos da la libertad de escoger, de aceptar a Dios o de rechazarlo. Dios nos da su palabra y usted tiene la libertad de seguir lo que dice la palabra de Dios o no seguirla. Dios nos dio 10 mandamientos en tablas de piedra que Él mismo escribió, se lo entregó a su pueblo, y usted tiene la libertad de guardar los mandamientos o de rechazarlos. Pero aténgase a la consecuencia después. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, entonces va a tener problemas. Ahora que ya poseemos entonces una noción más clara en cuanto a lo que es la visitación, que es una intervención divina, con el propósito de salvación, de dar su gracia, vamos a analizar un poquito más este pasaje de Lucas, del 41 al 44, donde está registrado el llanto de nuestro Señor Jesucristo sobre Jerusalén.
es decir, sobre su pueblo escogido. Dios está llorando ahí. Cristo está llorando sobre su pueblo. Ahora, ¿por qué está llorando? Dice que en el versículo 42 que hay cierto conocimiento que se encuentra encubierto, que el pueblo no lo ve. Hay cierto conocimiento del Señor que el pueblo no lo ve, que es conocer justamente el día en que está viviendo, el tiempo que el pueblo de Dios está viviendo. Los versículos 43 y 44, el Señor Jesucristo predice que van a venir días terribles en el futuro, y la razón principal está en el versículo 44. Y la razón principal de esos días terribles es porque no conocisteis el tiempo de su visitación. Ahora, para entender un poquito el contexto, vamos a analizar qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios? Bueno, ustedes saben que el pueblo de Dios vivía momentos en perfecta armonía con el Señor y muchas veces se alejaba del Señor. Se descarrilaba de los caminos del Señor, dejaba de guardar los mandamientos y se iba a los ídolos. Entonces el Señor, la manera que obtuvo en su momento fue de mandar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que allá en el año 605 a.C. se llevara cautivo a miles de personas de Judá y destruyera la ciudad, destruyera el templo, destruyera el muro, y aparte de eso se llevara el oro y la plata que había en el templo y se lo llevara a Babilonia. Eso es historia. Empezó en el 605 antes de nacer Cristo Jesús. Y entonces, ahora, ese cautiverio no iba a ser eterno, ese cautiverio. No iba a ser un cautiverio para siempre. Dios quería darle una lección al pueblo de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. Por eso mandó al profeta Jeremías a que dijera una profecía donde esa profecía hablaba de que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. ¿Dónde se encuentra eso? Jeremías capítulo 29, versículo 10. Allí lo dice claramente el profeta que habla de parte de Dios. Y dice lo siguiente: porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿yo qué? ¿Qué iba a hacer el Señor? Oh, una visitación. El Señor los iba a visitar y entonces despertará en ellos o sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, otra vez a Jerusalén. Sí, pero, o sea que aparte de regresar 70 años después, en paz y en tranquilidad a la ruina de Jerusalén, con el firme propósito de reconstruir todo, de reconstruir las ruinas de la ciudad, el templo, el muro, también el Señor, escuche bien esta parte, el Señor le dio el último tiempo de gracia al pueblo judío, al pueblo de Dios, a la nación judía como pueblo de Dios. Le dio el último tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia se lo reveló nada más y nada menos que al profeta Daniel, que nosotros estamos estudiando justamente las profecías de Daniel, aunque lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver más adelante, nuevamente con más lujo de detalles de lo que vamos a ver hoy, pero a través del profeta Daniel, el Señor les da el último tiempo de gracia al pueblo judío como nación, como pueblo de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24.
Vamos a hacer un pequeño análisis somero, no vamos a analizar en profundidad esta profecía, pero vamos a los puntos más importantes. Allí dice 70 semanas de años, porque no son 70 semanas de días, son 70 semanas de años, es decir, cada día corresponde a un año, son 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuánto tiempo de gracia le está dando el Señor? Le está dando 70 semanas de años. Si nosotros multiplicamos 70 por 7, porque cada semana tiene 7 días, que son 7 años, en total son 490 años que el Dios le está dando al pueblo judío como pueblo escogido de Dios. Es el último tiempo de gracia que Dios le da a su pueblo. Ahora, estos 490 años se divide entre 3 tiempos. Se los voy a dar, digamos, en forma rápida, nada más que para que se entienda. ¿Cuáles son estos 3 tiempos? Bueno, la primera división es 7 semanas. 7 semanas de años, estamos hablando de 49 años. Esos 49 años, esos primeros 49 años, estaban destinados a reconstruir la ciudad, el muro y el templo. Venga a las clases de Daniel que damos en la tarde y después usted va a entender con más precisión lo que estamos hablando hoy. Así que los primeros 7 años, 7 semanas, que son 49 años, 7 por 7, 49, son para reconstruir la ciudad, el muro y el templo. Luego vienen 62 semanas. Esas 62 semanas que siguen es para que el pueblo regrese a Dios. Es para lo que dice allí el versículo, la última parte del versículo, que es para ponerle fin al pecado, es decir, para terminar la prevaricación, para ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que esos 434 años, que son 62 semanas, 62 multiplicado por 7, eso le da a usted 434 años, era para que el pueblo de Dios viviera en armonía perfecta con Dios, con la ley, para que proclamaran el mensaje de salvación a las otras naciones. Pero ¿qué hizo el pueblo en ese tiempo? Vivió para sí, no hizo lo que Dios quería. Ahora, 7 semanas más 62, ¿cuántas semanas son? ¿Cuánto es 62 más 7? 69. ¿Cuántas semanas eran en total? 70. Así que falta una semana. La última semana, por eso yo le dije que estas 70 semanas se dividían en 3 porciones de tiempo. 7 semanas, 62 semanas y la última semana, una semana, la última. La más importante, hermano. ¿Por qué? Porque en la última semana, la semana última, la semana número 70, la más importante, comenzaba con el ungimiento del Santo de los Santos, con el ungimiento de Cristo, con la unción del Espíritu Santo de Cristo, cuando Cristo bajó al agua del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma de paloma. Cristo fue ungido en ese momento y allí comenzó él a predicar su palabra, a predicar su mensaje de salvación, a predicar sobre el reino de los cielos, a hacer milagros, a hacer que ciegos vieran, que cojos caminaran, a resucitar muertos.
comenzó su vida pública. Pero la profecía dice que la palabra de Dios dice, y lo vamos a leer, en capítulo 1 de Juan, y vamos a leer, para entrar en contexto, del versículo 9 al 11. Mire lo que pasó. Cristo fue ungido, comenzó a hacer milagros tremendos, portentosos, caminó sobre las aguas, paró la tormenta, resucitaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, los cojos caminaban, los paralíticos comenzaban a caminar, le dio oído a los sordos, a un hombre que tenía la mano seca se la arregló, en fin, hizo una cantidad de milagros. Y vamos a comenzar del versículo 9, vamos a comenzar en Juan 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera, y se está refiriendo a Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él, por Cristo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjese, con todos los portentosos milagros que hacía Cristo, el mundo no le conoció, es decir, su pueblo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron con los suyos? No lo recibieron. Cristo, que es Dios en persona, vino a visitar a su pueblo. La visitación más sublime y más grande que Dios hizo para su pueblo es mandar a Cristo en persona. Y a los suyos vino y los suyos no lo vieron. No lo recibieron. Tremendo es. ¿Y qué pasó después de la visitación? Bueno, lo que pasó después está registrado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Para que ustedes vean cómo terminó la visita de Dios a su pueblo. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, es decir, se va a quitar la vida a Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. En efecto, hermanos, la historia cuenta que a la mitad de la semana 70, la última semana que Dios le dio de gracia, 70 semanas de gracia que Dios le dio a su pueblo, se le quita la vida a Cristo Jesús. Se produce la crucificación de Cristo. Y como si ese acontecimiento no fuera lo suficiente, 3 años y medio más de la muerte de Cristo, Esteban, el primer mártir cristiano, fue muerto por apedreamiento, por lapidación. Mataron a Esteban, y Esteban era un seguidor de Cristo. O sea que los judíos no solo se complacieron en matar a Cristo, la visitación más sublime que Dios hizo a su pueblo, sino que también mató a sus seguidores. Y allí el pueblo judío, la nación judía, dejó de ser pueblo escogido de Dios. Y entonces se abrió la puerta para los gentiles. Escuche bien esto, no estoy diciendo que Dios rechazó a los judíos. Rechazó a la nación como completa, como pueblo escogido de Dios. Y abrió la puerta para que el pueblo de Dios se compusiera de judíos individuales que sí siguieron a Cristo y de gentiles que no conocían de Cristo, pero comenzaron a conocer de Cristo y se convirtieron a Cristo. Y entonces ahora el Israel ya no es
la persona que nace allá en Jerusalén y que tiene sangre de Abraham en sus venas, el Israel es un Israel espiritual que se componen de todo hombre y mujer en el mundo de cualquier nación, tribu, pueblo o lengua que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted llega a ser un israelita espiritual. ¿Les quedó claro eso? Así que cuando la Biblia se refiere a Israel, se está refiriendo a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús. Y usted no necesita tener sangre de hebrea en sus manos, ni sangre de Abraham en sus venas. ¿Se da cuenta? Así que el pueblo de Dios el pueblo escogido de Dios dejó de ser el Israel literal, sino pasó a ser el Israel espiritual. ¿Qué le dijo Jesús antes de que esto sucediera, cuando Jesús estaba predicando en vida? Jesús dijo dos profecías que se cumplieron, y una se encuentra en Mateo 23, versículo 38. Por el hecho de que el pueblo escogido, el pueblo de Israel, rechazó a Cristo, entonces Dios le dijo a través del Señor Jesucristo, Mateo 23, versículo 38, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Es decir, que en el templo donde se manifestaba la presencia de Dios, ya no iba a manifestarse más allí la presencia de Dios, porque su pueblo rechazó a Cristo. Y más aún, Cristo en Daniel 9:26, como vimos recién, dijo que iba a ser destruido el templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y se lo dijo a sus discípulos en Mateo 24, versículo 2. Los discípulos salieron orgullosos, mostrándole a Jesús, al Señor Jesucristo, los distintos edificios del templo. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mateo 24:2. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todos estos edificios, todos estos muros? Todas estas cosas portentosas, grandísimas, fuertes. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida, que no fuera derribada? Porque el Señor Jesucristo, antes de todo eso, lloró en Jerusalén y les dijo que todo eso iba a suceder. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, que no conoció cuando cuando Dios a través de Cristo vino a visitarlo. Esa fue la razón por la cual toda piedra iba a quedar removida. ¿Sucedió eso? Sí. Fíjese que no sucedió enseguida. Dios todavía se mantuvo 40 años más desde la muerte de Cristo. Recién allá en el año 70, eso ustedes lo pueden mirar en la historia, el general Tito, con sus legiones romanas, sitiaron a Jerusalén. Y hubo un momento que se retiraron. La historia cuenta que hubo un momento que se retiraron. Y fíjese que Cristo le había advertido a sus seguidores, a esos judíos que creyeron en él, a esos judíos cristianos que se convirtieron a Cristo, les dijo que cuando vieran las legiones romanas rodeando ahí y se retiraran, que se escaparan de una vez. Si estaban en el campo, no regresaran a buscar algo allí a su casa, la capa, no, se fueran. Porque el tiempo era muy corto. Ellos se tenían que retirar, se tenían que ir. Y todos los judíos cristianos, todos aquellos que se convirtieron a Cristo, que estaban en Jerusalén, cumplieron la promesa que el Señor les había dicho.
se retiraron ahí mismo. Pero los no creyentes creyeron, mira, Dios está de nuestra parte. Los romanos se asustaron, vamos a perseguirlo, vamos a matarlo. Y los persiguieron y mataron a algunos romanos, a muchos romanos. Pero ¿qué pasó después? Volvió otra vez el general Tito con más legiones y ya con motivados, pero a destruir a Jerusalén. Y la volvieron a sitiar. Y nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y habían judíos que se escapaban. Y ellos lo agarraban allí mismo y lo crucificaban. Dice que rodeando de fuera del muro de Jerusalén había miles y miles de cruces con personas crucificadas. Que no había lugar para pasar prácticamente. Y la gente adentro estaba padeciendo hambre, porque ya no tenían que comer. Y sucedió cosas espantosas. Por ejemplo, la gente ya se empezó a comer los zapatos y los cinturones. Y algunas madres se comían a los hijos bebés. Eso todo lo que yo estoy diciendo está registrado en la historia, hermano. ¿Y cuál fue la razón que sucedió eso? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, la pregunta aquí que uno se hace es, ¿por qué especialmente la dirigencia judía, los del Sanedrín, los escribas, los fariseos, los que conocían de la ley, conocían de la palabra de Dios, por qué ellos no se dieron cuenta y no reconocieron la visitación de Dios? Porque ellos esperaban un Mesías a la medida de sus necesidades. Ellos querían un Mesías político que los liberara de Roma, de la dictadura de Roma. No esperaban un siervo sufriente. Ellos conocían las profecías, pero no su cumplimiento espiritual. Tenían la religión, tenían la ley, pero carecían de discernimiento espiritual. El problema no fue falta de información, porque ellos tenían la palabra, ellos tenían la Torá, tenían las escrituras. El problema no era ese, sino que la falta de preparación espiritual. Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, entregadas a Daniel, reveladas por Dios a Daniel 600 años antes de que viniera Cristo, decía claramente cuándo iba a venir Cristo a este mundo. Así que información tenían, pero ellos estaban esperando otra cosa, una solución política para el problema que ellos estaban viviendo. No el Mesías, el siervo sufriente que iba a liberarlos a ellos y al mundo de sus pecados. Y esto, hermanos, que hemos analizado, esta historia no se queda como una historia antigua. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque nosotros creemos tener la palabra de Dios, creemos tener el mensaje de Dios, y nos puede pasar exactamente lo mismo, no conocer el momento de la visitación de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice Romano aquí, porque nosotros a veces como que lo que es historia, eso ya pasó. Espérese un momento, hermano. Miren lo que dice Romano, Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, y lo que se escribieron antes acerca de Jerusalén y que fue destruido, ¿eso se escribió antes, sí o no? Sí, entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso no es material desechable, como muchos cristianos dicen. No, el Antiguo Testamento es obsoleto, eso hay que quitarlo de la Biblia porque eso ya no sirve. No, hermano. Eso se escribió para nuestra enseñanza,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, es decir, a través del ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras, tengamos nosotros esperanza y no cometamos el mismo error que cometieron los judíos de antaño, que no conocieron el tiempo de visitación. Ahora nos toca a nosotros reconocer el tiempo de nuestra visitación, porque es imperioso no dejar pasar el tiempo en el cual Dios nos visita a cada uno de nosotros. Dios siempre visitará primero por su gracia y amor antes de que luego se venga el juicio, antes que se haga el juicio. La visitación, hermanos, no es eterna. La visitación puede ser rechazada. Cada persona tiene su momento de visitación. El momento de que Dios me visite a mí va a ser distinto al momento que Dios lo visite a usted. Cada persona tiene su momento de visitación. Así que es nuestra tarea de estar atento a la voz de Dios a fin de responder sin demora. Si Dios nos está llamando a través de su visita, no debemos demorar nuestra respuesta. Debemos responder rápido. Debemos reconocer el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hermano. Y nuestra respuesta debe ir acompañada de un genuino y verdadero arrepentimiento, más una reforma espiritual en nuestras vidas. Porque nosotros, como estamos así, no podemos permanecer así igualitos hasta el resto de nuestras vidas. Tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que ir creciendo en esa relación con nuestro Señor, con nuestro Dios que nos quiere salvar. Así que tiene que haber una reforma espiritual y tenemos que también obedecer al llamado que Dios nos hace. Cuando nosotros somos parte de su pueblo, Él nos encomienda una tarea a cada uno de nosotros. ¿Qué tarea es esa? Esa tarea la vamos a encontrar en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, las cosas que Dios nos manda, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va con nosotros, no vamos solos. Usted no se tiene que ir a la China ni a África a predicar. Usted puede predicar en su casa, en su vecindad, en su lugar de trabajo. No tiene que irse lejos, pero tiene que predicar con su ejemplo de vida. Por eso tiene que primero haber una reforma en su vida, un cambio en su vida, guiado por el Señor, a través del Espíritu Santo. ¿Qué más nos pide el Señor? Vamos a ver otro versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo vas a recibir poder? ¿Cuándo vamos nosotros a recibir poder? Cuando venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y entonces allí nosotros vamos a ser testigos de Dios en Jerusalén, que es en nuestra casa, en Judea, cerca de nuestra casa, en Samaria, en tu vecindad y hasta lo último de la tierra. Donde tú vayas, tienes que ser un verdadero y genuino testigo de Dios, de que Cristo mora en tu corazón y que todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas y todo lo que tú dices es porque Dios mora en vuestros corazones y ha hecho un cambio radical en la vida de cada uno de ustedes. Debemos nosotros reconocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora, en estos momentos. Nosotros estamos viviendo tiempos sublimes, estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el Señor también, aparte de hacer una visitación personal,
hace una visitación colectiva, visita a esta iglesia, visita a cada iglesia también. Y nosotros como iglesia debemos estar atentos a la visitación de Dios. Debemos saber que Dios nos visita a través de los mensajes que Dios tiene en su palabra. El triple mensaje angélico es la última visitación que hace Dios a este mundo que perece. El mensaje de los 3 ángeles es la última visitación de Dios. ¿Quién tiene ese mensaje y quién lo debe proclamar en este mundo? ¿Qué iglesia tiene ese mensaje, el mensaje de los 3 ángeles? ¿Y quién lo debe predicar? ¿Qué iglesia? ¿Ustedes saben, conocen la iglesia que tiene el mensaje de los 3 ángeles? Nosotros, hermano. La iglesia adventista del séptimo día es la que conoce bien el mensaje triple angélico. El primer mensaje, el primer ángel dice que la hora del juicio ha llegado. Nosotros sabemos que hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo, que comenzó en 1844 ese juicio, y en estos momentos está en pleno desarrollo. Eso dice el mensaje del primer ángel. Pero también el mensaje del primer ángel dice, no te equivoques a quién debes adorar. Acuérdate que al que debes adorar es al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo su contenido. Cuidado porque hay otra entidad espiritual que quiere ser adorada como Dios, que no es Dios, y es el enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y para eso nosotros tenemos que conocer de la palabra de Dios. El mensaje del segundo ángel dice que Babilonia ha caído. Hay mucha gente que está en Babilonia, pero Babilonia ha caído en pecado, hermano. Allí se acumulan todos los pecados horribles y de los más pequeñitos al más grande del mundo se acumulan en Babilonia. Y Babilonia tiene muchas hijas. Es decir, Babilonia la grande, la madre, es la madre de las rameras. Le llama así Dios porque son iglesias corruptas, iglesias que enseñan un poco de verdad, pero también enseñan mentira. Y uno tiene que saber que si se guardan, si Dios tiene 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos hay que guardar? 10. Si hay denominaciones que guardan 9 y se quedan y faltan en uno, ¿están haciendo bien con Dios o no? No están haciendo bien con Dios, porque Santiago dice que si tú guardas los 10 mandamientos y ofendes a la ley en un punto, eres culpable de todos los mandamientos, de toda la ley. Así que nosotros tenemos que buscar ir con aquellos hermanos y hermanas que guardan los 10 mandamientos, con aquella iglesia. Allí es donde se adora al Dios verdadero, al Dios creador. Nosotros tenemos que distinguir la visitación de Dios. Y también luego el mensaje del tercer ángel es una advertencia para no recibir la marca de la bestia. Porque si usted recibe la marca de la bestia, está condenado a la segunda muerte, a la muerte eterna. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos sellados con el sello del Dios vivo, pero que nunca jamás recibamos la marca de la bestia. Así que el mayor peligro de todo cristiano es no discernir el tiempo en que vivimos, el no discernir la visita de Dios en nuestras vidas, el llamado de misericordia de Dios para nosotros. Ese es lo más peligroso que pueda existir para un cristiano. Es verdad que ahora estamos viviendo el tiempo más solemne, como le dije, en este mundo, y Cristo sigue afuera. ¿Se da cuenta? Cristo sigue afuera, porque las iglesias ahora deberían estar repletas. Debería haber 2 servicios en la mañana, o ponerse bancas en los pasillos para que sentar a la gente que viene. Sin embargo, Jesucristo está afuera. Y Cristo, por eso tenemos ahí el versículo de Apocalipsis 3:20, donde Cristo está afuera, está a la puerta, está llamando a la iglesia adormecida de la Odisea, queriendo entrar. Él no fuerza la puerta, Él no obliga. Nosotros dijimos
que el Señor nos ha dotado del libre albedrío. Y lo podemos aceptar o lo podemos rechazar. Y el Señor está llamando con amor, con paciencia. Él sigue llamando. Ahora, la decisión de abrir la puerta, ¿de quién es? ¿Es del Señor? La decisión de abrirle la puerta es nuestra decisión. Y no piense usted que porque ya pertenece a la iglesia adventista del séptimo día, ya usted no necesita el llamado de Dios. Ya Dios no lo va a llamar. Dios lo sigue llamando hasta el último día de vida que le dé. Porque Dios quiere que su palabra, pensamiento, obra sean siempre centradas en Cristo Jesús. Así que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos alcancen la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y fíjese que este versículo, hermano, no está llamando Dios al mundo. No está llamando a nosotros. A nosotros que somos su pueblo. Él nos está llamando a cada uno de nosotros para que vivamos una vida más consagrada a Él, para que busquemos de Él en todo momento, para que lo reconozcamos en las cosas sencillas de nuestras vidas, lo reconozcamos a Él, que Él sea el centro de nuestro hogar, de nuestra relación de matrimonial, de pareja, de familia, que sea Cristo el centro de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que el llamado no es para la gente de afuera, hermano. El llamado es para nosotros, es para su pueblo. Y fíjese el amor, el gran amor que Dios tiene para su pueblo, que hay pueblo de Dios en Babilonia, que están engañados con las sutilezas de Babilonia, pero es pueblo de Dios. Y Dios también a ese pueblo lo está llamando. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 18, versículo 4. Dios le dice al pueblo de Dios en Babilonia, que está engañado con las cosas hermosas y ostentosas de Babilonia, le dice, salí de ella, pueblo mío. Fíjese que no dice salí de ella mundo, al mundo. No, le dice pueblo mío. Dios todavía considera a aquella persona sincera de corazón que ama a Dios, pero que está en una iglesia equivocada, donde se pisotean los mandamientos, le está todavía considerando pueblo de Dios. Y le está diciendo, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Babilonia está sentenciada y va a recibir todas las plagas, le va a caer a Babilonia. Pero si la persona creyente en Dios, sincera de corazón, se queda en Babilonia porque le gusta Babilonia y no conoce el tiempo de visitación de Dios, el llamado de Dios de misericordia para salir de Babilonia, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a recibir las plagas que le van a caer a Babilonia. Así que Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros también, que si estamos en Babilonia, salgamos corriendo de ahí ya y busquemos del Señor en espíritu y en verdad, de todo corazón. Así que, hermanos, estemos pendientes al llamado de Dios. Si tú estás en una situación que ha estado lejos de Dios, y sientes en tu corazón de que Dios te está llamando en esta hora, obedece la palabra de Dios. Si hoy escucha la voz de Dios, dice el versículo, no endurezcas el corazón, sino que obedece a Dios y regresa a Dios porque Dios te ama y Dios quiere salvarte. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Es mi deseo y mi oración.